lección de esta semana estudiaremos el arte en las culturas de Mesopotamia y Egipto. En ese sentido, nos concentraremos en la relación que se establece entre los fenómenos de secularidad y religiosidad, para lo cual utilizaremos la terminología propuesta por el historiador de las religiones rumano Mircea Eliade, Homo religiosus, y la terminología propuesta en esta lección como complemento, Homo secularis. A través de las obras de arte creadas en estas culturas, demostraremos la conexión que existe entre ambos principios. Comenzaremos estudiando la arquitectura en Mesopotamia y Egipto, así como la escultura, posteriormente la pintura egipcia, las artes industriales en Egipto también, y la simbología, que es uno de los elementos que consideramos también fundamentales para establecer nuestra perspectiva en la lección. Manteniendo una perspectiva de tipo cronológico, estudiaremos también el arte persa e hitita y culminaremos con una reflexión en torno al arte egipcio grecolatino, específicamente las pinturas del Fayum, y el arte fenicio-palestino, considerando estas dos últimas como una forma de conexión con la cultura grecolatina posterior. Según Mircea Eliade, el Homo religiosus es una estructura de la conciencia del ser humano, una de las estructuras más antiguas que permanece latente en cada uno de nosotros y que se manifiesta con mayor y menor medida en dependencia del contexto histórico, social, antropológico en que se desarrolla. Así, en su texto de lo sagrado y lo profano, expresa, cualquiera que sea el contexto histórico en que esté inmerso, el Homo religiosus cree siempre que existe una realidad absoluta, lo sagrado, que trasciende este mundo, pero que se manifiesta en él. Según Mircea Eliade, este creer consiste en una estructura de la conciencia, de nuestra conciencia, así que por lo tanto debe tener implicaciones desde el punto de vista psicológico, antropológico, sociológico, etc. Por otra parte, en este mismo texto, titulado De lo sagrado y lo profano, Mircea Eliade también hace referencia a la dimensión profana del ser humano, y en este sentido escribe: el hombre profano es el descendiente del Homo religiosus y no puede anular su propia historia, es decir, los comportamientos de sus antepasados religiosos que le han constituido tal como es hoy día. Es precisamente que, siguiendo esta lógica, la de hombre profano, es que hemos concebido para este curso una terminología que nos permitirá comprender mucho mejor los fenómenos culturales del pasado y del presente, particularmente los del pasado, dado que estaríamos realizando aquí una historia del arte. Homo secularis vendría a ser este hombre profano que, según Mircea Eliade, es descendiente del Homo religioso. Lo único que tenemos que aclarar aquí, sin embargo, es que para nosotros este Homo secularis no se trata de una variante reciente, sino que hemos llegado a la conclusión que la expresión secular o la estructura secular en el ser humano también es una cuestión del pasado, razón por la que hemos sustituido la terminología hombre profano por homo secularis, es decir, hombre secular, tratando de dejar también claro en lo sucesivo de que el homo secularis no se trata de un hombre ateo propiamente, sino que se trata más bien de un ser humano que se cuestiona la tradición, en este caso la tradición religiosa, y que por tanto elabora alternativas de tipo secular a sus concepciones espirituales, y que, resumiendo, se trataría de alternativas de tipo espiritual. Quiere decir que el Homo secularis
es más bien en el pasado al menos un ser humano que se encuentra en la elaboración constante de alternativas espirituales a la institución religiosa que prevalecía en su época histórica. Siguiendo esta lógica, es que nos hemos planteado la elaboración de estos esquemas, considerando que la historia del ser humano consiste también en la contradicción que existe entre su concepción de lo sagrado y su concepción mundana. En este caso, la dimensión propiamente humana en el eje horizontal y la dimensión divina en el eje vertical, así como una constante representada con el color verde, que sería la constante secularidad. La secularidad es el proceso de pérdida de la expresión de lo sagrado, una terminología que comienza a utilizarse a partir del siglo XVIII en plena ilustración y que pretende definir el momento en el que el ser humano comienza a prescindir de la institución religiosa. Pero esto no quiere decir que este ser humano se convierte propiamente en un ateo, sino que, como habíamos dicho, se trata también de un ser humano que intenta encontrar alternativas de tipo espiritual a una institución que se encuentra en decadencia, en este caso la Iglesia. Como podemos observar en este esquema, nuestra idea, sin embargo, es que la secularidad constituye un fenómeno que es inherente a la condición humana, a la proyección del ser humano cultural, y que por tanto, desde que el ser humano es humano propiamente, se vienen dando procesos de secularización. En este esquema podemos ver, por ejemplo, que tenemos una curva. En la medida en que esta curva aparece por encima de la constante secularidad, entonces podemos hablar de fenómenos propiamente sagrados o experiencias que tienen mucha más conexión con lo sagrado. Por el contrario, todo aquello que permanece debajo de esta constante se trata de expresiones de tipo secular. Haciendo un pequeño experimento, aquí por ejemplo pudiéramos ubicar a la cultura prehistórica, aquí por ejemplo a la cultura egipcia, etc. Entonces pudiéramos observar que en todas las culturas existen tanto expresiones de lo sagrado como expresiones donde se reafirma la dimensión profana propiamente, y que incluso en la medida en que transcurre la historia del ser humano se reafirman mucho más las expresiones seculares y por otra parte se deprimen las expresiones de tipo religioso. A través de este gráfico podemos desarrollar también una idea que en nuestro contexto resulta mucho más importante, la idea de la hipersecularización propuesta por nuestro profesor Inti Illimani. Según esta idea, en la cultura occidental los procesos de secularización no son procesos normales, no transcurren conforme a esta constante, sino que se dan de forma variada y tienen un crecimiento de tipo exponencial. Quiere decir esto que lo que se da en la cultura occidental es más bien un proceso de hipersecularidad, de crecimiento exponencial de la secularidad, y que por lo tanto en determinado momento la expresión religiosa dentro de la cultura occidental consiste o constituirá una proeza, dado que el elemento de tipo profano, humanista, crece exponencialmente y por otra parte el elemento de tipo religioso se irá deprimiendo exponencialmente, e incluso, siguiendo la lógica de este esquema, pudiéramos enfrentarnos a la posibilidad de su desaparición. Tanto la cultura mesopotámica como la cultura egipcia se trataron de civilizaciones sedentarias, vecinas geográficamente, en donde se habría desarrollado un sistema religioso bastante sofisticado. Es decir, existiría
un desarrollo, un tránsito pronunciado entre lo mágico y lo religioso. Por lo general, las civilizaciones sedentarias se asientan en territorios de tipo fluvial, es decir, donde existen grandes ríos. En el caso de Mesopotamia tenemos el Tigris y el Éufrates, y en el caso de Egipto tenemos el famoso Nilo. Las dos culturas desarrollan ampliamente la agricultura, pero en el caso de la cultura mesopotámica hay que tener en cuenta que también existe un desarrollo del comercio. Mesopotamia no se trata de una región unitaria, sino que está conformada por distintas culturas que se vinieron desarrollando con el paso del tiempo y que incluso coexistieron entre sí y establecieron todo tipo de relaciones, ya habíamos dicho, de tipo comercial, pero también de tipo político, que en determinadas ocasiones condujeron a enfrentamientos polémicos. Siguiendo este esquema, podemos ver que se trata de una cultura muy antigua, que comienza desde el 4000 a.C. a hacerse notar los sumerios, en el 2500 acadios, 2100 babilonios, 1250 asirios, 612 neobabilónicos, 539 a 331 persas. Todo esto antes de Cristo. A través de este esquema no debemos considerar tampoco que en cada momento se trató del fin de una cultura, sino que en determinados momentos hubo espacios de coexistencia entre estas culturas en la medida en que se daban las transiciones, y que estos espacios fueron con el paso del tiempo incluso mucho más pronunciados. En la región inferior podemos observar cómo cada cultura fue ocupando espacios geográficos diferentes, pero siempre en torno a el Tigris y el Éufrates, que es la cuenca fundamental desde donde comenzó el desarrollo de estas civilizaciones. Es muy conocida la historia de los sumerios, sobre todo por la creación de la escritura cuneiforme. Es el primer tipo de escritura que se conoce hasta el día de hoy y que se escribía a partir de la combinación de estas marcas en forma de cuña que se realizaban sobre tablillas de barro. Pero existe una diferencia notable entre las culturas mesopotámicas y la cultura egipcia, y esta tiene que ver con la dinámica religiosa. La cultura mesopotámica es una cultura o culturas donde se desarrolló un paradigma de tipo secular, es decir, una cultura de tipo mayormente cortesana, lo cual no quiere decir que no practicasen la religión, pero sí que en determinado momento el poder político y de tipo secular tiene mayor connotación que la cuestión religiosa. Aquí podemos observar una ciudad asiria, que por cierto fueron los creadores de el concepto actual de ciudad o polis, como fue llamado posteriormente por los griegos, y se trata precisamente de este espacio amurallado, de ahí viene la palabra polis, de muro, en el cual se encuentra el palacio y una serie de complejos que no son necesariamente de tipo religioso, aunque también aparecen estructuras de tipo religiosa, como los templos. A través de esta imagen podemos constatar que el templo quizás no tiene la connotación, la importancia que tendría en otras culturas, si lo comparamos con el resto de las instalaciones de tipo secular o cortesano. En lo sucesivo, habría que establecer una diferencia entre el concepto tipología, arquitectónica en este caso, que viene a ser el complejo que tiene una función determinada, como por ejemplo el palacio, el templo, y por otra parte el elemento arquitectónico o estructura arquitectónica, que vendría a ser el elemento que forma parte o compone la tipología arquitectónica mayor. Así, por ejemplo, en un palacio, que sería la tipología arquitectónica,
existen elementos arquitectónicos como columnas, arcos, etc. En esta puerta, la puerta de Jorzabad, es la puerta de entrada a la ciudad como tal, y podemos observar cómo emplean ya el arco, que es esta estructura semicircular que sirve de sustento a partir de la descomposición de la gravedad. Otra estructura característica son las almenas, que tienen una función militar, pero que también desde el punto de vista estético proyectan determinado ideal de belleza, así que por lo tanto se trata de una calocracia. El arco también lo pudiéramos considerar desde esta perspectiva. Este famoso Palacio de Babilonia, que tiene su fachada recubierta de ladrillo vidriado azul, ha desaparecido completamente en el día de hoy, pero parte de él se encuentra en el Museo de Berlín. Si podemos observar en un esquema, en esta reconstrucción de tipo arqueológico, el famoso Palacio de Babilonia, en la parte anterior tiene la puerta de Ishtar y las murallas, los famosos jardines de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y si observan, el templo es este que encontramos aquí, pero que comparado con el resto de la estructura tiene una relevancia mucho menor, lo cual viene a confirmar que dentro de la cultura mesopotámica las expresiones de tipo secular, y en este caso políticas, cortesanas, son más relevantes que las expresiones de tipo religiosa, o al menos eso es lo que muestra desde el punto de vista visual. En esta imagen podemos observar la puerta de Ishtar con sus paredes cubiertas de ladrillo vidriado, el arco, que pudiéramos considerar como uno de los grandes aportes de la cultura babilónica. Recuerden que es esta estructura que descompone la gravedad. Y por otra parte, las almenas, a las cuales nos habíamos referido anteriormente. El ladrillo vidriado es una forma de recubrir la pared, y de esta forma no solo se le otorga mayor resistencia al embate del tiempo, y en este caso de la erosión del viento, sino que también se embellece con determinadas formas que tienen sin embargo un significado de tipo ritual. Muchas veces la representación del sol a través de estas flores, y también de algunos animales importantes, y que por lo tanto se trata de tótems. La otra tipología arquitectónica importante en la región de Mesopotamia es el templo, que recibe el nombre de Sigurat en esta región, y como habíamos dicho era quizás un poco menos pretenciosa, aunque en algunos momentos también tendría dimensiones colosales, como es el caso de este templo de Sin en Ur. Fíjense que los Sigurats siempre tienen esta forma de pirámide trunca con algunas rampas de acceso, y en este caso estaría construido de ladrillo. Se cree que en algunas regiones más al sur de la cuenca del Tigris y el Éufrates se construyeron estructuras arquitectónicas donde se utilizó mucho más el ladrillo, y más al norte se empleaba la piedra. Este otro Sigurat, templo de Babilonia, se cree que es la famosa Torre de Babel, de la cual se hace referencia en la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento, y que se encontraba cerca, como podemos ver en este plano, de los jardines colgantes. Esta es una recreación un poco mitológica de esta famosa Torre de Babel, que por su tamaño llevó a la creación de esta famosa leyenda. Habíamos dicho que en la región de Mesopotamia no se encontraba una sola cultura. Sin embargo, en la región de Egipto sí se trató del desarrollo de una única cultura, y esto quizás tenga mucho que ver con el desarrollo que tiene desde el punto de vista religioso, y por tanto la confirmación de nuestra hipótesis de un desarrollo mucho mayor de la religiosidad, y por tanto de la arquitectura también que tiene una función de tipo religioso.
Según todas estas etapas, podemos observar que hay un desarrollo desde el 3500 a.C. hasta el 395 de la cultura egipcia. En el 395 fue ya completamente dominada por los etíopes, saitas, persas, griegos y romanos. En lo que respecta al arte, la cultura egipcia suele estudiarse dentro de 3 periodos. Un periodo entre el 3000 y el 2000 a.C., el del Imperio Medio y Nuevo, una época baja que va del siglo XVI al siglo XII a.C., y el último periodo, que es del Imperio Antiguo, entre el siglo VII y el siglo IV a.C. Las columnas constituyen uno de los grandes aportes de la cultura egipcia, realizadas en piedra. Quizás una de las diferencias que podemos encontrar entre las construcciones egipcias y las construcciones de Mesopotamia es que en Egipto se usa exclusivamente la piedra, y en esta imagen podemos observar la variedad de columnas que van desde diseños abstractos a diseños más figurativos que utilizan como modelo elementos de la naturaleza, como las plantas, en este caso el loto o las palmas. La columna es un elemento arquitectónico que está formado por la base, fuste y capitel. En el caso de las columnas abstractas, el capitel está constituido por figuras geométricas, y en las que son figurativas, el capitel mimetiza determinadas formas de la naturaleza. Además, existen columnas de tipo antropomórfico, es decir, que representan figuras humanas o la expresión humana de algún dios. Cuando el elemento representa la figura humana, se le llama antropomórfico, y cuando representa alguna planta, se le llama fitomórfico. Este fito significa vegetal y este antropo significa hombre. En esta imagen también podemos observar otro elemento arquitectónico muy importante, que es el dintel, y es esta estructura horizontal que les había dicho que era el principio fundamental del sostén arquitectónico, al menos cuando no existe la utilización del arte. Hemos dicho que se trata de una cultura donde el elemento religioso tiene mayor connotación, así que por lo tanto la tipología arquitectónica fundamental va a ser el templo. En Mesopotamia, sin embargo, la tipología arquitectónica fundamental era el palacio, aunque también vimos que existen algunos templos importantes. El templo egipcio es una estructura bastante compleja, podemos ver en este esquema, formada por pilonos, obeliscos, sala hípetra, sala hipóstila, sala de la barca y sala del dios. Este tipo de templo es el templo común, pero también se construyeron otras estructuras que tenían la misma función, pero que se encontraban adaptadas al terreno donde se levantaron o donde se crearon. Es el caso de el speos, que es este tipo de templo que se encuentra cavado en la roca. La palabra speos en griego significa cueva, así que es como una especie de cueva. Todo lo que observan en esta imagen, este es el speos mayor de Abu Simbel, se encuentra tallado completamente, así como las columnas de su interior. Ninguna ha sido como tal erigida, sino que han sido talladas. Existe también otro tipo de templo que se le denomina hemispeos. Hemi en griego significa semi. Este tipo de templo tiene una parte construida en el exterior y una parte cavada en el interior de la roca. Con el paso del tiempo y una vez conquistada la región de Egipto por otras culturas, comenzaron a desarrollarse también otras formas, pudiéramos decir, de creación arquitectónica, en las cuales se puede notar quizás el diálogo que existió con la cultura romana, la semejanza que poco a poco van teniendo con los templos romanos. Aquí en este templo podemos observar esta columna de tipo antropomórfico,
y que siempre representa en el capitel a la diosa Hathor y que se llama columna hatórica. Poco a poco iremos observando que se va a ir construyendo de forma más vertical, que como les decía es probablemente una de las influencias o del diálogo que se estableció entre la cultura egipcia y la cultura grecorromana. Así podemos llegar a un tipo de estructura completamente vertical e incluso con una región abierta y en la que ya se puede observar plenamente la relación entre la cultura egipcia y la cultura romana. Como siempre, tenemos las columnas y esta estructura horizontal que, como habíamos dicho, en el lenguaje arquitectónico se conoce como dintel y que la función que ejerce es de sostén. Además del templo, en Egipto se construyeron otras estructuras que también tienen una función religiosa, en este caso los sepulcros, y que son de las más conocidas dentro de la cultura universal. Las famosas pirámides han tenido una evolución que de alguna forma expresa también la evolución sociopolítica, económica que tiene la cultura de Egipto. Las estructuras funerarias más antiguas se denominan mastabas y son esta especie de pirámide pero trunca. Se construyeron en el 3000 a.C., pero a partir del 2600 a.C. comenzaron a ampliarse, es decir, se construyeron mastabas sobre mastabas y aparecieron las pirámides escalonadas. Todo parece indicar que esta superficie que resultaba irregular en determinado momento fue alisada y es que aparece la pirámide en la forma que conocemos mayormente en el día de hoy. En todas estas pirámides, en el interior se encuentra el sarcófago del faraón o de alguna dignidad. Es muy poco probable que el resto de los egipcios y sobre todo los pobres hayan sido enterrados en estas estructuras. En el sarcófago se encontraba momificada la dignidad que ocupaba este espacio funerario y como era tan importante solía esconderse muy bien para protegerse de los ladrones. En las grandes pirámides podemos observar incluso que existen una serie de galerías que se construían para confundir a los que penetraban en la estructura. Con el paso del tiempo, sin embargo, y en la medida en que la cultura egipcia fue invadida por las culturas saíta y la cultura grecorromana, las pirámides dejaron de construirse y comenzaron a utilizarse una nueva tipología que se conoce como hipogeo, del griego tierra, hipo que significa subterráneo. Es un tipo de construcción funeraria que se encuentra excavada y que ocupa un lugar bajo tierra. Por lo general, el material que se empleaba en Egipto es la piedra y esta quizás sea una de las razones por las que nunca utilizaron los arcos. Se iban colocando una encima de la otra sin utilizar cemento o ningún tipo de adherente. Aquí, por ejemplo, al fondo podemos apreciar una pirámide de tipo escalonada y adelante, a la izquierda, estas estructuras funerarias que pueden tratarse de hipogeos porque se encuentran excavados en la tierra. Los egipcios fueron grandes matemáticos y de esto da testimonio Pitágoras, el gran filósofo griego, que intercambió con esta cultura nociones de tipo matemático y también de la música que desarrollaron notablemente. Desde una vista aérea se puede observar cómo las tres grandes pirámides de la necrópolis de Giza se encuentran ubicadas según mediciones de tipo matemático astral. Estas son las pirámides de Keops, Kefren y Miserino, los faraones que reposaron en estas gigantescas tumbas. La palabra necrópolis significa ciudad de los muertos y todavía en la actualidad se emplea para designar a los grandes cementerios. La religión del antiguo Egipto es una religión que está
concebida a partir de la relación que establece el ser humano con el mundo del más allá o el mundo de los muertos. Y es por eso que en esta época fueron compuestas importantes obras literarias como el Libro de los Muertos, donde se realizaba una descripción del proceso del paso desde este mundo al más allá. Una vez que fallecía una persona, era momificada, es decir, se trataba de conservar su cuerpo para que pudiese llegar completamente al más allá, y era enterrada esta persona con las propiedades que se suponen que necesitaría en su nueva morada. Se dice que en algunas ocasiones llevaban consigo sirvientes, esposas, etcétera, personas que precisamente no habían muerto junto con él, pero que necesitarían en su nueva residencia. Así es como luce hoy el complejo de las pirámides de Giza. Con el paso del tiempo, el aire fue deteriorando la piedra, pero se cree que esta piedra estaba completamente pulida y el sol se reflejaba en su superficie. Delante podemos observar otras pequeñas pirámides de tipo escalonado. Desde el punto de vista simbólico, se establece una conexión entre cielo y tierra que es fundamental en todas las culturas de este planeta. Mucho se ha conjeturado en torno a los métodos que emplearon para la construcción de estas enormes pirámides. Según el arqueólogo Antoine-Yves Boguet, la construcción de la Gran Pirámide, según la describe Heródoto en sus textos de historia, se realizó a través de el uso de palancas y, por supuesto, de muchos esclavos que muchas veces morían en medio de la construcción. Es posible que estos sean los artistas de la época, y como podemos observar en esta recreación, no se trataba de artistas autónomos, sino de esclavos que se encontraban al servicio de una autoridad de tipo político-religioso conocida como faraón. La esfinge es otra de las estructuras arquitectónicas que tienen una función, por supuesto, religiosa en Egipto, y que es de tipo, pudiéramos decir, antropomórfico, aunque en realidad se trata de una especie de criatura que tiene también el cuerpo de león, así que por lo tanto también es de tipo zoomórfico. Ahora, lo más interesante que tiene, sin embargo, esta estructura es que establece en sí misma una conexión entre lo arquitectónico y lo escultórico, siendo a veces casi imposible distinguir entre la utilización de un lenguaje y el otro. Y en esta imagen podemos observar entonces las estructuras funerarias que serían o habrían sido construidas en la última etapa del Imperio egipcio, en su etapa de decadencia, que, como dijimos, fueron excavadas en la roca y reciben el nombre de hipogeo, es decir, subterráneos. Hasta este momento podemos llegar a la conclusión de que en la cultura mesopotamia o mesopotámica prevalece un criterio de tipo secular, y que en el caso de la arquitectura se ve manifestado en la construcción de grandes ciudades, al menos para la época, palacios, y en menor medida de templos, aunque existen también importantes excepciones. En el caso de Egipto es todo lo contrario, tenemos una cultura mayormente religiosa y por tanto la arquitectura más importante se va a manifestar en la construcción de templos y también de templos funerarios, entre los cuales destacan las famosas pirámides. Según un análisis que hicimos, incluso en el caso de Egipto, podemos apreciar claramente cómo los periodos de desarrollo y decadencia de la arquitectura coinciden también con los periodos de desarrollo y decadencia de la cultura en sentido general. Por otra parte, habíamos declarado también que la terminología tipología tiene que ver con la función, y la terminología estructura o elemento designa una de las partes de la tipología
y la función que ejerce dentro de esta tipología. Así, por ejemplo, tipología arquitectónica puede ser un palacio o un templo, y estructura arquitectónica puede ser la columna, el arco, el dintel. Del mismo modo, hemos dicho que en dependencia de la forma, también se utiliza distinta terminología. En este caso, si tiene forma humana, antropomórfico; si tiene forma de algún animal, zoomórfico; y si tiene forma de algún vegetal o planta, fitomórfico. El templo en la región de Mesopotamia recibe el nombre de Sigurat. En la región de Egipto existen templos, speos, cavados en la roca, y hemispeos, parte cavada y parte construida en el exterior. Y los templos funerarios, históricamente y en orden cronológico, reciben el nombre de mastaba, pirámide escalonada, pirámide e hipogeo. La escultura es otra de las expresiones donde podemos constatar la expresión tanto de la secularidad como la religiosidad en la cultura mesopotámica y egipcia. En este caso se trata de un relieve. El relieve es una técnica que, de acuerdo a la profundidad con la que se trabaja, se divide en alto relieve, medio relieve y bajo relieve. En el caso de la escultura mesopotámica caldea, podemos apreciar la representación del soberano, siempre con una estatura mayor, con proporciones mayores al resto de los súbditos, cuestión que se conoce como perspectiva jerárquica. Es decir, la jerarquía se representa, en algunas ocasiones es representado también realizando actividades inusitadas para un soberano. Aquí, por ejemplo, carga con unos ladrillos y se supone que está construyendo una ciudad o un palacio, labores que un jerarca nunca realizaría. Otra cuestión importante es la representación del principio de la frontalidad, que ya conocemos. En este caso, tanto en la cultura mesopotámica como en Egipto, existe la costumbre de representar el ojo siempre de frente al espectador, así como el torso, mientras que los pies permanecen de perfil. Estos elementos se pueden considerar como un canon o regla representativa. En estos relieves, por otra parte, siempre aparece la escritura cuneiforme, elemento que demuestra la conexión que existe entre la imagen y la palabra. Otro tipo de perspectiva, o más bien otra versión de la perspectiva jerárquica, es colocar al soberano al frente del ejército, como ocurre con este fragmento de la estela de los buitres, en el que podemos observar detalles del ejército como los escudos y lanzas, así como la replicación de los rostros, que sugiere determinada ley del ritmo o expresión del principio de la cinematograficidad. El soberano sigue siendo la figura principal y lo que implica en el orden político, aunque en el caso de Mesopotamia se trata no de un dios, sino de un superhumano, y esto sería una manera de demostrar la expresión de la secularidad y por tanto de nuestro homo secularis. Una escultura muy importante, en este caso se trata de una escultura de bulto, es el príncipe de Gudea o arquitecto, como también se le conoce. En esta escultura se puede apreciar la existencia de una simetría, así como la implementación del principio de la frontalidad, es decir, se trata de una expresión estática. Tanto la simetría como la posición frontal vienen a ser una manera de expresión de este principio. Es probable, sin embargo, notar determinados elementos que sugieren movimiento, como la presión que ejerce entre sus manos en el punto central de la representación.
Se le conoce como arquitecto también a esta escultura porque en su regazo aparece el diseño de la ciudad, aunque este diseño se encuentra recreado desde una vista aérea y por tanto se trata de una planta, en este caso arquitectónica. Las esculturas que representan personajes sentados se denominan estatuas sedentes. Lo cierto es que en la cultura mesopotámica el principio de la frontalidad alterna con el principio de la cinematograficidad y por tanto conlleva a la recreación de determinados acontecimientos, elemento que se da a partir de la dialéctica causa y efecto. Es el caso de la estela de Naram-Sin, donde aparece, como siempre, el soberano con dimensiones desproporcionadas debido al principio o la perspectiva jerárquica, pero la posición sugiere ya determinada noción de movimiento e incluso una narrativa que se establece entre la causa, que en este caso se trata de la lanza que porta en su brazo derecho, y el efecto, que es o vendría a ser esta lanza que ha sido asestada sobre uno de sus enemigos, que siempre se representa de menor tamaño o menores proporciones. El dramatismo de esta imagen se refuerza también con este otro personaje que aparece implorando clemencia. Hay que entender que este tipo de representación se trata de una representación más bien simbólica, dado que por lo general los soberanos no participaban directamente de las campañas o se mantenían siempre en posición de retaguardia. En este sentido, podemos intuir que la representación del soberano en campaña y por tanto triunfando se convertía en una especie de ritual de tipo mágico religioso. A nadie se le ocurriría representar al soberano derrotado, y en este caso este tipo de concepción quizás tenga mucha relación con las imágenes que pudimos observar en la prehistoria, donde la recreación de la cacería se convertía en una forma de anticipar el hecho. El código de Hammurabi, realizado en el siglo XVIII a.C., es una de las obras más famosas, una especie de obelisco con un esquema de tipo fálico, en el cual aparece, como siempre, representado el soberano, mientras que en su superficie se encuentra escrito el código, se puede decir, más antiguo, conocido como Ley del Talión, utilizando la escritura cuneiforme. Otra de las expresiones escultóricas mesopotámicas que sobresale es la de la cultura asiria. En este caso podemos apreciar la representación de soldados, reyes y algunas deidades. A pesar de que se mantiene el principio de la frontalidad, llama la atención que existe determinada necesidad de sugerir el movimiento, así como un cuidado en mostrar los detalles del cuerpo, como la anatomía, elemento que demuestra la capacidad de observación que tenían estos artistas mesopotámicos. También son representadas algunas figuras de tipo híbrido, es decir, antropomórficas y zoomórficas, antropozoomórficas, entre las que destacan los toros alados, que son estas criaturas míticas, de las cuales evidentemente no se puede descartar su connotación de tipo totémico, y en las que llama mucho la atención la representación de 5 miembros, 3 miembros anteriores y 2 miembros posteriores. Siempre que observemos determinados detalles que se repiten con regularidad, como por ejemplo el ojo de frente, el torso de frente, las piernas de perfil, los 5 miembros de los toros alados, las barbas, entonces estamos hablando de un canon o de una regla de representación que el artista
no solo conoce, sino que está obligado a manejar en cada una de sus obras. Realizando una comparación entre la imagen de la izquierda y de la derecha, pudiéramos considerar que este soldado se trata de un medio relieve y que este toro alado se trata de un alto relieve. El bajo relieve es el tipo de relieve que no sobresale demasiado de la superficie o que se encuentra realizado en negativo, positivo o negativo. El soberano seguirá siendo, dentro de esta cultura o de estas culturas mesopotámicas, la figura principal, elemento que viene a confirmar el carácter secular de este arte mesopotámico. Así, en esta representación de un desfile del rey Asur-Nasirpal, realizado en el siglo IX a.C., podemos observar la timidez con la que se representan las deidades y la exageración con la que aparecen representadas las dignidades. También llama la atención el cuidado que ponen en desarrollar determinada expresión de movimiento y por tanto del principio de la cinematograficidad, así como el esbozo incipiente de los primeros escorzos. El escorzo es una técnica de representación de tipo pictórica escultórica. En la escultura se puede apreciar más en el relieve, a través de la cual se pretende representar la profundidad del cuerpo sin defecto de las proporciones. Otra manera de exaltar la figura del soberano es representarlo en plena contienda, es decir, en plena batalla, realizando actos de tipo heroico. A la izquierda observamos al soberano a punto de lanzar una flecha y siendo protegido por uno de sus soldados. En tanto, a la derecha se puede apreciar cómo esta ciudad está siendo reducida por los ejércitos del soberano. Otro elemento muy curioso de dignidad es que incluso en los momentos más complejos y más dinámicos siempre aparece un sirviente que le provee de sombra con esta especie de sombrilla. En este tipo de imagen contrasta la dignidad que tiene el rey en virtud del principio de la frontalidad y la movilidad que aparece a la derecha, y esto nos permite también formular una hipótesis muy importante, y es que la violación de la simetría se convierte en una forma de expresión de movimiento, o al menos de sugerir a largo plazo la consecución de una dialéctica causa-efecto. Además está decir que la figura del soberano siempre se representa con proporciones alteradas de acuerdo a la perspectiva jerárquica. El principio de la frontalidad y el principio de la cinematograficidad no existen uno sin el otro. A la izquierda se encuentra representado el héroe Gilgamesh, uno de los tantos resucitados de la historia de la humanidad. Observamos su figura de tipo frontal. Llama la atención que el rostro está completamente de frente, elemento que contrasta con la posición de perfil de las extremidades inferiores. A pesar de que la figura no sugiere completamente movimiento, existen algunos elementos como esta onda o la forma en que tiene apresado al león. A través de esta figura se narra un acontecimiento de la historia de este héroe, en este caso la pelea con un león, y si podemos observar, el león es tan pequeño, así que se encuentra desproporcionado respecto a la figura humana, lo cual se debe de nuevo a la perspectiva de tipo jerárquico. A la derecha observamos otro de los tantos toros alados que, como dijimos, tienen cabeza humana, así que por lo tanto es un toro antropocéfalo. Este tipo de animal híbrido es muy curioso porque
tiene 5 miembros. El escorzo sigue siendo una de las técnicas más complejas, como lo saben muy bien los estudiantes de artes visuales, pero por otra parte llama mucho la atención el cuidado que tienen en representar los detalles anatómicos. Cuando la figura del rey no se encuentra desproporcionada respecto a su interlocutor, entonces se le coloca esta corona, que es la que viene a indicar la dignidad propiamente, y por tanto se trata de otro elemento de perspectiva jerárquica. Las deidades también se representan, pero como habíamos dicho, en mucha menor medida. Es el caso de estos genios alados, que no se diferencian esencialmente del ser humano, a no ser por las alas, tienen los mismos detalles anatómicos y se encuentran realizando actividades propiamente humanas, como es el caso de los sacrificios u ofrendas. En el palacio de Nínive aparece una serie de relieves muy importantes realizada en el siglo VII a.C. que representan leones en una cacería. Llama mucho la atención el nivel de detalle de estas representaciones. Se trata de leones moribundos, leones y leonas, que se encuentran en el último momento de su vida, y de esto da detalle el artista a través de las hemorragias y también de la posición inestable del cuerpo, así como de las flechas y lanzas que atraviesan sus cuerpos. Esta leona herida o moribunda es una de las representaciones más famosas. Realizando una división de la imagen, podemos observar la dialéctica vida-muerte y por lo tanto la expresión del principio de la cinematograficidad. En la sección izquierda, el animal parece aferrarse a la vida, mientras que en la sección derecha ha perdido completamente la movilidad de su cuerpo. Por otra parte, la posición que tienen sus fauces sugiere desde el punto de vista sinestésico que el animal se encuentra rugiendo o al menos exhalando su último suspiro. Otra manera de destacar la jerarquía del soberano es representándolo en un nivel superior. Así tenemos al soberano en primer lugar, en segundo lugar a la reina y posteriormente a los sirvientes. En esta imagen llama la atención también la aparición de músicos con arpas y por tanto del testimonio de la existencia de determinados instrumentos musicales. Es curioso, por otra parte, que en muy pocas culturas, o al menos en la cultura egipcia, es muy improbable la representación de un soberano en su momento de ocio, cuestión que destaca su carácter humano. El bronce es otra de las técnicas escultóricas empleadas, es decir, el fundido en bronce. En este caso, en este fragmento de las puertas de Belawat, volvemos a notar estas figuras de tipo floral que se cree que representan al sol, y por otra parte una imagen bastante cinematográfica donde estos soldados se encuentran desmembrando a este enemigo del rey. Los obeliscos son estas especies de columnas conmemorativas de aspecto fálico evidentemente, en las cuales se describen las victorias del soberano. En este obelisco asirio de Salmanasar, que se encuentran como muchas de las riquezas de las culturas mesopotámicas en el Museo Británico, observamos al soberano victorioso y a sus enemigos vencidos implorando por su vida. Esta es una especie de testimonio, pero también es una manera o una expresión de tipo mágico religioso que indica buen augurio. A nadie se le ocurriría representar al soberano siendo derrotado. En la parte superior podemos observar el trazo de la escritura cuneiforme. Las edificaciones construidas de ladrillo muchas veces se encuentran recubiertas de este ladrillo de tipo vidriado que no solo sirve de protección,
sino que también tiene un valor de tipo estético ritual. Aquí, por ejemplo, representa un animal mitológico consagrado a la deidad Marduk. En las tumbas también han sido encontrados algunos objetos que se cree que eran llevados por los finados al otro mundo de una manera semejante a lo que ocurre en la cultura egipcia. Entre los grandes tesoros encontrados en la tumba de la reina Subat se encuentra esta hermosa arpa con un toro barbado y parte de su tocado, en este caso una especie de corona realizado en oro laminado repujado. Por otra parte, la escultura egipcia se va a concentrar mucho más en la representación de sus deidades, así como de su faraón, que en todo caso se trata también de una deidad y no de un superhumano como en el caso de la cultura mesopotámica. De esta manera podemos demostrar que se trata de expresiones de tipo religioso, caso contrario de la cultura mesopotámica, donde sobresalen las expresiones de tipo secular. Entre las deidades más queridas por los egipcios se encontraba el gran Osiris, es también un tipo de deidad resurrecta, del mismo modo que el héroe Gilgamesh mesopotámico, y quizás en una última versión el caso de Jesucristo. Osiris representa la vida y en este caso observamos cómo de su cuerpo brota el trigo, del mismo modo en que resucitó a través de la ofrenda que hace su hijo Horus, la ofrenda de su ojo. Las estatuas osiríacas de bulto muestran un Osiris de mucha dignidad en esta posición muy común, brazos cruzados y por tanto el látigo y el cetro como símbolo de poder. Horus es el hijo de Osiris que, como les decía, ofreció su ojo para resucitar a su padre. Es la deidad creadora del cosmos y, según la tradición egipcia, crea el cosmos a través de la visión, una versión que viene a contrastar con la versión hebrea donde se crea el cosmos a partir de la palabra. Usualmente Horus se representa con cuerpo de hombre y cabeza de halcón, por lo que pueden encontrarse también estatuas de bulto, como esta que observamos a la derecha, de halcones y que por lo tanto son de tipo totémico. Para distinguir entre este halcón y un halcón común y corriente, se le coloca esta corona que simboliza la dignidad del dios. En algunas ocasiones, Horus, la deidad creadora, aparece en estos bajos relieves o medios relieves cromados frente a los faraones, en este caso Tutmosis III, realizándole una ofrenda. Amón es la deidad solar y también una de las más importantes deidades del panteón egipcio. El animal que se le encuentra consagrado es la cabra y también aparece representado en las entradas de muchos templos del mismo modo que Osiris. Entre las deidades femeninas destaca la diosa Isis, la madre de Horus y consorte de Osiris. Como tal se considera la diosa madre de esta cultura. Aquí podemos ver este mural donde, a pesar de que notamos determinada expresión del principio de la frontalidad, este va a contrastar con la movilidad que se establece en la posición de la figura. En muchas ocasiones la diosa Isis aparece amamantando a Horus de pequeño, como podemos observar en la imagen de la izquierda, e incluso de forma simbólica como un árbol del cual sobresale un seno y el brazo del que se encuentra siendo amamantado Horus en su niñez, e incluso se puede observar determinadas señales de contacto físico, así como un esquematismo con mucha soltura que viene a corroborar nuestro principio de la cinematograficidad. Es muy probable que conozcan esta deidad. Anubis es la deidad de la muerte
y la que se encarga de guiar a los muertos a su futura morada. Así como en el caso de Horus, suele representarse con cabeza de animal, en este caso con la cabeza de un chacal. En la imagen de la derecha podemos observar un sacerdote de Anubis que porta este tipo de casco zoomorfo y que está preparando el cuerpo momificado de un dignatario de la corte, en este caso de un artesano, lo cual es bastante raro porque los artesanos por lo general eran considerados desde su posición de esclavo. Otro elemento muy interesante que podemos o se podía encontrar en los templos egipcios era esta barca que simboliza el viaje al inframundo a través del Nilo metafísico, tanto de los dioses como de los faraones o dignatarios momificados y sepultados en estas tumbas. Es decir, la barca siempre tenía que aparecer, tenía que colocarse en determinado lugar del templo funerario porque se supone que sería utilizada en el tránsito hacia el inframundo. Pero no todo en la cultura egipcia es frontal, también podemos encontrar imágenes donde el principio de la cinematograficidad aparece representado maravillosamente. Es el caso de este enfrentamiento entre el faraón Menes y un enemigo vencido, en el cual podemos observar que se encuentra realizando determinados movimientos. El enemigo también se encuentra en una posición descompuesta y de nuevo aquí podemos ver la posibilidad que se da desde el punto de vista cinematográfico a partir de la representación de determinada dialéctica causa-efecto. A esto otro deberíamos considerar también la parte inferior donde aparecen estas figuras en pleno movimiento. Era muy común también representar estatuas erguidas de los esposos faraones. Este tipo de escultura de bulto es muy característica por la representación del principio de la frontalidad, aunque por otra parte aparecen determinados detalles de contacto que confirman la representación de determinado principio de la cinematograficidad, así como el pie izquierdo de la figura masculina que siempre aparece dando un paso al frente. Está claro, no obstante, que predomina determinada dignidad de tipo sagrado o sacro, que no es más que una expresión del principio de la frontalidad y que incluso se puede ver reforzada en estos puños que siempre aparecen a sus lados y que parece apretar con mucha fuerza. En este tipo de imagen aparecen detalles anatómicos bastante precisos, así como determinadas transparencias que demuestran el gran oficio de estos artesanos. Se trata de una representación del faraón Miserino y su esposa. También se han encontrado esculturas de otros dignatarios, este que se llama el alcalde, no es que haya sido alcalde en otra época, sino que por su parecido con el alcalde de la ciudad egipcia en que se encontró en la actualidad, fue rebautizado con este nombre. Indudablemente se trataba de la representación de algún dignatario, realizada en madera y bastante bien conservada. Otros dignatarios que también se representan son los escribas, que como su nombre lo indica, eran los que llevaban los textos reales y que por lo tanto manejaban los dos tipos de escritura, la escritura jeroglífica y la escritura común. En el rostro de los faraones también se puede apreciar la tendencia a idealizar sus rasgos, elemento que indudablemente heredaría también la cultura griega y romana y que llevarían a su máximo de expresión. Este rostro de Ramsés II evidencia esa perfección y por tanto una especie de ritual mágico religioso, dado que es improbable que en esa época un rostro fuera tan perfecto, sobre todo por la existencia de enfermedades tan comunes que desfiguraban en mayor o menor medida la superficie de la piel. Esta es una de las imágenes donde se puede apreciar el principio de la cinematograficidad, a pesar de que el artista trata de mantener la frontalidad,
la profusión de las líneas oblicuas recrea determinada perspectiva de movimiento que se encuentra incluso acentuada con el intento de recrear determinados escorzos, así como la representación de cuerdas y lazos que serán utilizados en la cacería de este toro para sacrificio por el emperador Seti, con la corona y mayor estatura, y su hijo, el futuro Ramsés. Un caso muy interesante que se da en la cultura egipcia es la asunción del poder por el faraón Akenatón y su reina Nefertiti. Durante el reinado de Akenatón o Angenatón, agradable a Atón, significa su nombre, este faraón realiza una reforma de tipo religioso en la cual elimina todas las deidades, dejando solo el culto a la deidad solar de tipo más abstracto, conocida como Atón, representada en este relieve. Esta reforma ocurre durante el siglo XIV a.C. y se cree que es el principal o el primer reformador de la historia de la humanidad, que conduce a la cultura egipcia a un culto de tipo monoteísta, y por tanto se trataría del primer monoteísmo que se encuentra documentado en la historia, cuestión que puede traducirse también en reformas también de tipo artístico. En el caso, por ejemplo, de este relieve, podemos observar la representación de la familia del faraón en una actitud bastante cinematográfica, pudiéramos decir, e incluso mostrando determinadas emociones, gestos que contrastan con la dignidad hierático-frontal a través de la cual habían sido representados normalmente los faraones y los dioses egipcios. Se sabe que esta reforma no fue aceptada por sus súbditos y jerarquía, cuestión que quizás lo lleva a su muerte o al menos a su destitución. En el caso de la representación podemos observar escorzos, utilización del bajo medio relieve, quedando muy pocos rastros del canon de representación frontal. La historia de Akenatón se complementa con la personalidad de su hermosa reina Nefertiti, que le ha valido numerosos estudios y conjeturas a lo largo de la historia. La pintura egipcia es también muy importante, sobre todo por el realismo a partir del cual se encuentra desarrollada y que es una prueba también de la capacidad de observación de los artistas egipcios. En este caso podemos observar estas ocas y los detalles de sus patas, plumas y otras partes del cuerpo. Han sido encontradas también representaciones de los artesanos cumpliendo con su trabajo. En estas representaciones aparecen algunas de las herramientas que emplearon: pinceles, tablillas, cinceles, así como instrumentos musicales, en el caso de estas mujeres egipcias interpretando piezas musicales, siendo acompañadas por algunas bailarinas. En este tipo de pintura podemos observar cómo se transgrede la representación frontal y por tanto se da determinada dialéctica causa-efecto que viene a sustentar nuestro principio de la cinematograficidad. En Egipto se utilizó un tipo de papel fabricado a partir de la planta del papiro, en el cual quedaron plasmados algunos de sus registros literarios más importantes. Es el caso de esta representación del juicio de los muertos con los jeroglíficos que narran la historia correspondiente. Aparecen la deidad Anubis y algunos de sus sirvientes conduciendo a este faraón o dignatario hacia el mundo de los muertos y haciéndole atravesar por un proceso que se encuentra narrado en el libro de los muertos, mediante el cual realizan una especie de inventario de las partes de su cuerpo, el cual queda registrado en un texto en la medida que se apresta a trascender de una dimensión a la otra. Resumiendo, en el caso de la escultura ocurre lo mismo que en la arquitectura. En Mesopotamia predomina la expresión secular,
es decir, de tipo cortesano, y en Egipto la expresión religiosa, es decir, de tipo ritual. Existen dos tipos de escultura, la escultura de bulto y el relieve, el cual a su vez se divide en alto relieve, medio relieve y bajo relieve. En todas estas representaciones escultóricas se manifiesta tanto el principio de la frontalidad como el principio de la cinematograficidad, así como la representación de una perspectiva de tipo jerárquica y también de algunos cánones o reglas de representación que implica determinadas partes del cuerpo, como los ojos, el torso y los pies, pero que en última instancia no podemos absolutizar ni en uno ni el otro el uso de la frontalidad o la cinematograficidad, sino que debemos comprenderla desde la dialéctica causa-efecto como forma de representar la eternidad y el movimiento respectivamente. La pintura tiene una función semejante, aunque en el caso de Egipto pudimos constatar también que existe determinado realismo a la hora de representar tanto animales como seres humanos, realizando determinadas prácticas cotidianas como la música, el baile y el trabajo artesanal. ¿Cómo serían las melodías que impregnaban las sagradas salas de los templos o los banquetes reales en el antiguo Egipto? Desde comienzos del siglo XXI, la música del antiguo Egipto ha sido uno de los focos principales de estudio en egiptología, con la intención de reconstruir sus instrumentos y acercarnos a sus melodías. La larga historia de Egipto dio para más de un cambio en su música. Pensad cuánto ha cambiado la música desde el siglo XIX hasta nuestros días. A lo largo de los milenios de la historia egipcia, sus instrumentos e interpretaciones debieron variar bastante. Al mismo tiempo, la música era interpretada en diferentes entornos, desde el sagrado hasta el secular, pasando por el ámbito militar y las fiestas populares. Pero empecemos por el reino antiguo y el reino medio. Encontramos instrumentos tales como el arpa, el flautín, llamado mat, y el clarinete simple, llamado memet, formado por dos tubos paralelos en conjunto. Normalmente, en las orquestas se tocaba una flauta o clarinete con varias arpas, aunque no siempre. Un ejemplo lo encontramos en la tumba de Niank-Numun y Numhotep en Saqqara, perteneciente a la quinta dinastía. En ella aparecen representaciones de dos arpistas, un hombre tocando un largo clarinete muy inusual y 6 cantantes. El arpa era un instrumento muy común en Egipto. Podemos distinguir dos grupos, por un lado la arqueada y por otro la angular. La arqueada probablemente fuera de importación en tiempos posteriores allá por el Imperio Nuevo, pero la angular parece ser nativa egipcia, conocida ya desde la cuarta dinastía. Del Reino Nuevo tenemos más evidencias, con ricas y variadas escenas representadas en las tumbas de la necrópolis tebana. En ellas, los comensales de banquetes comparten vino y cerveza con músicos y a veces danza. El coro aparece formado por arpas, laúdes, doble oboes y a veces liras y tambores, además de gente tocando las palmas. Durante esta época se dan una serie de cambios de los que mencionaremos los más relevantes. Por un lado, aparece un nuevo tipo de arpa conocida por su forma de bote, más grande que las anteriores y con la capacidad de producir tonos más agudos. Su representación más temprana proviene de la tumba de Ineni, oficial que sirvió en los reinos de Tutmosis II, Hatshepsut y Tutmosis III. Allá por los finales de la dinastía XVIII, algunos laúdes aparecen más ligeros, por ejemplo en las representaciones del periodo Amarna, y además aparecen nuevas formas de la lira, kenener. Pero el ámbito más importante para la música del antiguo Egipto era el religioso. En los ambientes más eruditos, la diosa Merit era conocida como la personificación de la música. Por otro lado, Diodoro nos habla del dios de la sabiduría Tot como aquel que percibió la melodía de los astros y creó los instrumentos. Mientras tanto, el geniecillo Bes, protector de las parturientas, parece ser atribuido a los ámbitos seculares de la música, bailando y tocando los tambores, el arpa, la lira o el oboe.
Con todo ello, la gran diosa de la música por excelencia era Hathor, conocida como Señora de la Danza y Señora de la Música. Su instrumento era el sistro, que normalmente tenía una representación de la cabeza de vaca de la diosa. Era un instrumento de invocación. En muchas ocasiones, en los monumentos privados, los músicos aparecen tocando en solitario a la imagen del dios del que era devoto, por ejemplo en la estela de Sekhensef-Ankh. Otro de los grandes aportes de la cultura egipcia es el de las artes industriales, específicamente la orfebrería, que es el trabajo con los metales y piedras preciosas. Podemos observar el uso de metales preciosos como el oro y también de muchas piedras preciosas donde predomina notablemente el color azul, representaciones simbólicas como el escarabajo o la cobra y por supuesto el buitre, que es uno de los animales más importantes y por tanto expresión totémica de una cultura determinada. En esta representación podemos observar también la representación del buitre, así como determinados animales híbridos mediante el uso de oro y piedras preciosas, entre las que destacan el uso del lapislázuli, que es esta piedra de color azul, muy característica de la cultura egipcia. La máscara de Tutankamón es otra de las grandes obras que han sido descubiertas, realizadas completamente entre oro y lapislázuli. En el orden más de tipo teórico, quizás otro de los aportes fundamentales de esta cultura egipcia sea las representaciones de tipo simbólico, metáforas y ritualidades que formaban parte del proceso del paso entre la vida y la muerte. En este caso, la representación de una falsa puerta que, posterior a determinadas fórmulas mágicas, atravesaba el faraón y dignatario para llegar al más allá. Los vasos canopos son esta especie de recipientes donde eran colocados los órganos del cuerpo momificado, que también eran sepultados junto con el cuerpo en los templos funerarios egipcios. Existe una serie de simbología de acuerdo a la importancia que dieron a determinadas partes del cuerpo, en este caso por supuesto el corazón, a la derecha la sombra como una prolongación del cuerpo, y desde el punto de vista del lenguaje, el nombre como portador de la esencia del nombrado. Aquí por ejemplo aparece el nombre del faraón repetido muchas veces, quiere decir que mientras más se repite, más se confirma algo, y esta quizás sea una de las razones por la que en algunas culturas el uso del nombre se encuentra restringido a determinados momentos especiales, como es el caso de la cultura hebrea. Así, cuando muere un faraón y le sucede otro, todos los artesanos se aprestaban a cubrir el nombre del fallecido con el nombre del nuevo faraón. La escalera, como símbolo del paso de un mundo al otro, el escarabajo, como animal del inframundo, y por supuesto el ojo de Horus, que representa la creación y que muchos faraones utilizaban como pectoral. Regresando a la cuenca mesopotámica, haremos referencia a una cultura que tuvo mucha importancia por la expansión que realiza hacia el occidente y parte del territorio egipcio, así como también del territorio griego, la cultura persa. Persépolis es la ciudad central de esta cultura y donde se encuentran una serie de palacios cumpliendo con el principio secular, palacios que sobresalen en comparación con la construcción de sus templos. La ciudad fue construida en el 500 a.C. y en el día de hoy sobreviven estas ruinas que dan testimonio de su esplendor hasta que fue destruida por Alejandro Magno. Estas columnas curiosas con estos capiteles extravagantes donde aparece en la cúspide el animal totémico, el toro. En el gráfico de la derecha podemos observar que se trataba del uso de materiales mixtos, en este caso la piedra y la madera, para asegurarse una mejor sustentación de la estructura. Como les había dicho, la columna está formada por la base, el fuste
y el capitel. Esto es muy importante. De paso, aquí podemos observar el uso del dintel. El palacio de Darío es una de las grandes maravillas de la cultura persa, construido en piedra y en el cual podemos constatar de nuevo la utilización de las columnas y dinteles, así como la creación de un espacio orgánico donde dialoga la estructura arquitectónica con expresiones de tipo escultórico, en este caso los relieves. Las tumbas de los persas en algunas ocasiones son bastante tímidas y cumplen con la forma piramidal muy común en esta época. Algunas un poco más ambiciosas, como el caso de la tumba de Atajerjes II, que se encuentra construida a modo de hipogeo, elemento que demuestra la conexión entre la cultura egipcia y la cultura mesopotámica. En los relieves persas podemos observar también la recreación de imágenes de la naturaleza, donde se representan dialécticas de tipo natural, enfrentamientos entre fieras e inocentes animales, lo cual viene de alguna forma a confirmar también la utilización del principio de la cinematograficidad. En el caso de esta imagen podemos observar la región de contacto entre la fiera y el animal, donde se concentra la mayor tensión de la representación. Asimismo, en esta decoración aparece de nuevo esta flor que representa el disco solar. El ladrillo vidriado, como habíamos dicho, es uno de los elementos característicos de la cultura de Mesopotamia y que tiene una connotación de tipo calocagático, es decir, de tipo estético y utilitario. Así se representan en algunas ocasiones guerreros de tipo frontal en imágenes donde llama la atención la profusión del color. Los hititas constituyen otra de las culturas mesopotámicas que se expandieron, en este caso hacia Egipto, por la región, atravesando la región de Canaán. Una cultura un tanto más tosca que utiliza la roca predominantemente, representaciones de deidades y dignidades colocados encima de fieras o animales mitológicos y por supuesto de ejércitos marchando, elemento que, como ya deben adivinar, representa el principio de la cinematograficidad. Del contacto entre la cultura egipcia, por otra parte, y la cultura grecolatina, se cree que estos retratos de El Fayum, es decir, en la región en que fueron o que han sido encontrados, es uno de los aportes más interesantes, retratos de algunos personajes de la época, sobre todo quizás miembros de la corte o de buena posición, realizados en madera utilizando la técnica al temple, una técnica que después sería empleada para la construcción de íconos dentro de la cultura cristiana. Llama mucho la atención en estas obras la calidad con la que se encuentran interpretadas, el empeño que ponen los artistas por mostrar la personalidad del representado, ya sea hombre, mujer o niño, utilizando una serie de elementos como claroscuros, escorzos, retratos que eran utilizados para cubrir el rostro de las momias y representar así una imagen idealizada de la persona que habría muerto. Por último, es importante hacer referencia a una cultura de transición entre el Oriente y el Mediterráneo, la cultura fenicia y palestina, que siempre se encontró entre el paso de los ejércitos de Mesopotamia, ya sea hacia el Mediterráneo, ya sea hacia la región egipcia. La cultura fenicia es una cultura de tipo semita y se sabe que fueron grandes comerciantes y navegantes, además de que poseían un alfabeto que fue utilizado por los griegos para la creación posterior del alfabeto griego. La cultura fenicia habitó en la región actual de Palestina y a través del comercio y la navegación distribuyó por todo el Mediterráneo muchos de sus aportes de tipo cultural. Podemos notar en sus construcciones elementos que conectan con la cultura mesopotámica, como es el uso de las almenas, torres almenadas, la creación de estadios preolímpicos
y que demuestran su contacto con la cultura grecolatina, la construcción de columnas con capiteles labrados de tipo muy parecido al capitel jónico clásico, el enterramiento en sarcófagos semejantes a los sarcófagos utilizados por los egipcios, aunque desproporcionados, podemos observar que están bastante achatados, pero que en algunas ocasiones se convierte también en retratos de sus ocupantes, en este caso este matrimonio, donde lo hierático contrasta con determinadas posturas que denotan movimiento, así como el uso de algunos objetos como ofrendas. Tener en cuenta que estos fueron encontrados en Cádiz, es decir, en una región de la península ibérica, muy alejado del territorio palestino actual, lo cual demuestra que eran grandes navegantes. El rostro de estos sarcófagos tiene determinada influencia de la cultura griega. Aquí podemos ver el perfil de tipo griego, y en el caso del cuerpo podemos apreciar cómo hacen un uso bastante óptimo de las texturas, así como de las transparencias. En el caso de la arquitectura fenicia, el ejemplo que ha pasado a la historia es el del gran templo de Salomón en Jerusalén, del cual solo se conserva el famoso muro de los lamentos, pero que su estructura sería empleada posteriormente en la época cristiana como modelo de las primeras iglesias. Y con esto terminamos esta larga clase. Esperamos que en próximos encuentros no tengamos que definir tanta terminología de tipo técnico, y por lo tanto que las clases sean más concentradas en lo sucesivo. Como siempre, les quedará un ejercicio por realizar con su respectiva lectura, y esperamos encontrarnos en la próxima ocasión para seguir hablando de la historia del arte.